Bueno, gracias. Mil gracias, Marc, por la más que amable presentación, inmerecida, pero más que amable presentación. Gracias a todos vosotros por quedaros hasta última hora, hasta el after hour casi, y a mi familia, a mi preciosa familia, por estar aquí en primera fila, viéndome. Bueno, yo os voy a hablar de algo que quizás es un problemilla, unido a la energía que estamos hablando ahora, quizá otro de los problemillas que tiene España, en este caso concretamente la economía española, son el sistema de pensiones. Ya hablé en el Madrid Economic Forum del sistema de pensiones español, de cómo funcionaba, de las aguas que hacía, y hoy os voy a proponer cómo funcionan otros sistemas de pensiones y cómo están navegando la crisis demográfica que sufre prácticamente todo el mundo occidental, y si nos vamos al resto del mundo, que en breve también va a sufrir el resto del mundo. Entonces, lo que quiero que nos llevemos de esta charla, aparte de saber lo que ya sabemos, que es que básicamente el sistema de pensiones español está quebrado, a ver cómo podemos salvarlo antes de que el fuego devore todo el sistema. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué están haciendo otros países para evitar los problemas o qué han hecho en el pasado para evitar los problemas? Así que, bueno, primero vamos vamos a empezar suavecito, vamos a empezar calentando, vamos a empezar viendo dónde estamos, dónde está el sistema de pensiones español, de forma muy resumida, porque no quiero repetir lo que ya os hablé en el Madrid Economic Forum, pero vamos a ver muy resumido qué hay aquí. Y lo que hay aquí es una historia de miedo. Lo que os voy a contar yo hoy aquí es una historia de miedo, lo que os voy a contar es una historia de terror prácticamente. Vamos a empezar con el reto demográfico. Lo que tenemos es un problema demográfico mayúsculo. En 1962 había 7,7 personas en edad de trabajar por cada anciano. Hoy hay 3,25 y de esas 3,25 aproximadamente una está en desempleo o no trabaja, por alguna razón, por la que sea. Por lo tanto, tenemos en realidad 2,25. Demográficamente está la cosa complicadilla. Pero ¿sabéis qué? Tampoco nos diferencia esto demasiado del resto de Europa. Mirad cómo está el resto de Europa. Este es el mismo indicador, pero he puesto en grises a todos los países de Europa y España en amarillo. Como veis, el invierno demográfico no es una cosa única exclusivamente española, el invierno demográfico es una cosa que les ocurre a todos los países europeos. ¿Qué sí es una particularidad española? Que nosotros hemos decidido machacar al que trabaja. Nosotros hemos decidido que vamos a machacar impuestos a los que están trabajando. No, esto es lo que se denomina la cuña fiscal, es decir, lo que tenemos aquí son los impuestos al trabajo unidos a las cotizaciones sociales. Y lo que tenemos, una cosa interesantísima, es que en España no solamente son altos, sino que han ido creciendo los últimos años en comparación con lo que está pasando en la Unión Europea, que son muy altos también, pero tienen una tendencia decreciente, o en lo de los países de la OCDE, que son 38 países, principalmente países desarrollados. También ha ido cayendo, aunque no está mal un 30% o 32% de tributación sobre el trabajo. Como veis, nosotros hemos decidido tomar una vía, una senda un poquito diferente, que es la de machacar a los trabajadores a impuestos. Otra particularidad española es que somos muy generosos, con dinero ajeno, claro, pero somos muy generosos. Esta es la tasa de reemplazo del sistema de pensiones español. Esto es básicamente la relación entre el último salario que cobra alguien y la primera pensión que cobra. Como veis, España solamente está por detrás de Grecia, en Europa, en eso sí, en nivel de generosidad del sistema de pensiones. Pagamos pensiones demasiado elevadas. Por lo tanto, fijaros qué interesante. Invierno demográfico, pensiones demasiado elevadas, impuestos demasiado elevados. Decimos, bueno, a lo mejor somos muy solidarios porque cobramos impuestos elevados. No pasa nada, las cuentas públicas estarán en orden, ¿sí o no? Pues no, no están en orden. Este es el agujero creciente cada año del sistema de pensiones español. Como veis, estaba en superávit hace 2 días, en 2006, 2007, 2008, estaba en superávit. Desde entonces entra en déficit, y esto es el déficit anual. Todos los años tenemos ese déficit. Aproximadamente todo el déficit de España, todo el déficit del gobierno español, del conjunto de las administraciones públicas españolas, se explica única y exclusivamente con el sistema de pensiones. Si no, tendríamos superávit. Seríamos la Argentina de Milei. Imaginar a Sánchez diciendo tenemos superávit, igual que Milei. ¿Sí? Pues bueno, si no tuviéramos el agujero del sistema de pensiones, podría decirlo. Bien, esta es la historia de terror de cómo estamos ahora mismo. Ahora vamos a ver qué sistemas alternativos, vamos a ver como Jack Nicholson aquí un poco, vamos a ver qué está haciendo el resto, ¿sí? Vamos a ver qué otras cosas están haciendo nuestros vecinos, qué otras cosas están haciendo países que tienen problemas similares al nuestro. Lo primero que tengo que contaros antes de ver qué están haciendo otros países es que
tenemos dos grandes, aunque siempre hay híbridos, pero tenemos dos grandes sistemas de pensiones o posibilidades de sistema de pensiones. Uno de reparto, una cosa muy sencilla, simple y llanamente, los trabajadores actuales pagan a los pensionistas actuales, eso es un sistema, y tenemos un sistema alternativo que sería el de capitalización, que es que los trabajadores van acumulando una cuenta en la que van acumulando inversiones, van acumulando activos, y esos activos son los que respaldan la jubilación futura. Estos son los dos sistemas, y todos los países tienen, incluso España, que está muy metido en la parte de reparto, tiene una parte, aunque sea muy pequeña, de capitalización, tiene una parte de generación de activos para la jubilación de las generaciones futuras. Entonces, esto es un poco el esquemita, este es un poco el funambulista que está entre la cuerda. Nosotros, claro, estamos tanto en el reparto que quizá nos caemos por un lado. Vamos a ver varios sistemas alternativos y vamos a ver qué han estado intentando hacer en los últimos años para intentar pues, que todos estos problemas que tiene el sistema español, que algunos de ellos se replican en otros países, pues solucionarlos. He decidido meteros a Alemania porque Alemania está todos los días en las noticias ahora mismo, últimamente. De hecho, lo he metido casi que a última hora, porque está haciendo importantes reformas a su sistema de reparto. El sistema de reparto alemán, bueno, ahora lo voy a contar. Primero vamos a ir con el resumen. El segundo que os quiero contar es Suecia. ¿Por qué? Porque Suecia ha hecho una cosa muy interesante. Ha hecho un sistema de cuentas nacionales que es una especie de híbrido, ahora vamos a ir en detalle con él, pero es una especie de híbrido entre un sistema de reparto y un sistema de capitalización. Y por último, os voy a enseñar el que yo creo que es el mejor de todos, que es el sistema chileno, que es un sistema principalmente de capitalización con una pequeña parte que es una pensión universal, ellos llaman pilar solidario. Una vez más, la solidaridad aquí, los términos bastante mal enfocados y utilizados, pero bueno, en cualquier caso, es principalmente un sistema de capitalización. Así que venga, vamos a ver en detalle los tres. El primero que vamos a ver es Alemania. Vamos a ver cómo Alemania está cambiando su sistema de pensiones para intentarlo hacer sostenible. Primero de ello, vamos a explicar cómo funciona. Son tres pilares, de hecho funciona de manera muy similar al español. Tiene un primer pilar, que es la red de seguridad obligatoria, que es un sistema, como pongo ahí, es un sistema de reparto. Es un sistema en el que, una vez más, los trabajadores actuales pagan a los pensionistas actuales. No hay acumulación de activos ni nada. Segundo pilar es una red de previsión profesional. Básicamente, parecido al sistema español, lo que tienen es pues planes de empresa, planes de pensiones de empresa. Estos planes de pensiones de empresas te ofrece la empresa, con incentivos fiscales también, te ofrece la empresa que pues lo inviertas en algunos fondos que pues puede dirigir la empresa directamente, o algunos fondos que te ofrece o con activos de la propia empresa. Bueno, la principal diferencia no es tanto en el diseño del sistema los alemanes en comparación con los españoles, sino la cantidad que tienen en cada lado. El sistema alemán, más o menos, tiene el 50% de los trabajadores están en este segundo pilar. 50% de los trabajadores tienen algún plan de empresa. En España, aproximadamente el 10%. Para que os hagáis una idea de dónde estamos en sistema reparto, no reparto, en el funambulista que estaba viendo antes ahí, dónde está cada sistema. Y el tercero, que es una previsión totalmente privada, con algún incentivo fiscal también, de capitalización, que también existe en España, aunque en España se lo están cargando. En España antes podías meter hasta 8.000 euros sin golpe fiscal, y lo han pasado, me parece que son a 1.500 euros. Y lo hacen perfectamente conscientes de qué están haciendo, porque quieren destruir esa parte. Curiosamente, Alemania, como voy a explicar ahora, quiere que la gente se meta en esa parte. Bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde está Alemania? ¿Dónde está el gasto público de Alemania en pensiones? ¿Dónde está el nuestro? ¿Y dónde está el de la OCDE? Pues Alemania siempre ha gastado mucho. Quiero que penséis que Alemania tiene un jaleo ahora brutal montado con las reformas que os voy a contar ahora. Y Alemania tiene un gasto público en pensiones que siempre ha sido muy elevado, pero no está creciendo. Fijaros dónde estamos nosotros. Fijaros dónde nos estamos moviendo en los últimos años. Fijaros cómo hemos pasado por la derecha Alemania y nosotros aquí no pasa nada. Aquí usted circule que no hay nada que ver. Pues los alemanes, que están preocupadísimos, están ahora mismo con un gasto público menor que el nuestro en el sistema de pensiones. Además, el sistema alemán de pensiones, este es la tasa de reemplazo, ya os he contado que es la tasa de reemplazo, lo recuerdo por simplemente refrescar la memoria. Último salario versus pensión. ¿Cuánto es el último salario versus la pensión? ¿Cuánto? Y aquí lo que tenemos son tres niveles, 50% del salario medio, es decir, si alguien ha cotizado el 50% del salario medio, ¿cuánto cobra después? Si ha cotizado el 100% del salario medio y si ha cotizado el 200%. Como veis ahí, España es muy generoso con nuestros jubilados, mientras que Alemania es mucho menos generoso. Es menos generoso que los países de la OCDE y España es más generoso que los países de la OCDE.
Una vez más, Alemania ven problemas, nosotros no vemos problemas, pero no sé quién no ve los problemas, pero bueno, parece que no lo vemos. ¿Qué reformas han hecho? Vamos a empezar con las reformas del sistema alemán de pensiones. La primera, que ha sido muy controvertida, y de hecho lo que podríamos llamar la patronal alemana está diciendo que es el programa público más caro del siglo XXI, programa o sea, que va a ser casi imposible salvar financieramente a Alemania con este programa de gasto público, es blindar la pensión pública, el primer pilar que os he enseñado antes, en el 48% del ingreso. Fijaros, 48%, en España es bastante superior. Ellos están blindando en él, y lo cuentan como, Dios mío, lo que vamos a hacer, y no tienen dinero para hacerlo, 48% del salario medio. El segundo es un incremento de la cotización por las pensiones del 18% al 22%. Esto es principalmente de lo que se están quejando los industriales, bueno, los empresarios alemanes. ¿Dónde está España en esta cotización? España está en el 29%. Es decir, que están montando la de Dios es Cristo por ponerlo del 18 al 22, nosotros estamos en el 29. Es verdad que si metemos todas las cotizaciones sociales de Alemania y todas las de España, son mayores las de Alemania, pero yo estoy viendo pensiones, a mí no me habléis de desempleo, no, yo estoy viendo pensiones. ¿Cómo está el sistema de pensiones? Pagan menos ellos, están montando la de Dios es Cristo por hacer las reformas cobrándoles más y nosotros pagamos bastante más. El tercer elemento, que ya es el elemento que empieza a ser bastante interesante y lo que probablemente habéis visto en los últimos días, si os gusta seguir las noticias de qué está pasando en Europa. Han introducido un elemento de capitalización en el sistema público. Esto es un poco raro. Lo que han decidido hacer es crear un fondo público, una especie de un fondo soberano, pero en vez de generar un fondo soberano, por ejemplo, como lo generan otros países, yo que sé, Arabia Saudita o Noruega, que tienen un montón de rentas del petróleo y no saben qué hacer con ellas, y te generan un fondo soberano y con lo que nos vaya generando de ingresos el propio fondo vamos haciendo algo para el gasto. No, estos dicen, vamos a generar un fondo, pero Alemania no tiene esas rentas del petróleo, entonces van a hacer lo siguiente, dicen, bueno, vamos a aprovecharnos de algo, y es que Alemania es muy creíble en los mercados y nos financiamos de manera muy barata. Nos financiamos de manera tan barata que si nosotros cogemos los fondos, pedimos los fondos prestados al 2,7% nominal y los invertimos al 6, 7, 8% real, que a lo mejor es un 10% nominal, nos vamos a hacer de oro. Fijaros qué idea tan interesante. Lo que están diciendo es, como me financian barato, voy a coger el dinero, lo voy a meter en un fondo de inversión, lo voy a meter iba a decir el IBEX 35, bueno, lo meterán específicamente, espero que sea diversificado, que no lo metan ni siquiera en su propia economía solo. Pero bueno, en cualquier cosa lo metes en empresas y esas empresas te van a dar un rendimiento mayor que el de la deuda pública y por lo tanto te va a generar un colchón que ellos esperan que va a ser de unos 200.000 millones de euros de aquí a 10 años. Ahora bien, eso les va a dar un rendimiento que esperan que sean de 10.000 euros al año. Yo sé que cuando empieza uno a hablar de miles de euros al año uno se pierde. ¿Qué me está contando? Bueno, para que os hagáis una idea, en esto que tenéis aquí, el blindaje de la pensión, les va a costar unos 40.000 millones de euros. Y van a esperar sacar 10.000, por lo tanto, pues esto, las cuentas no dan, y es lo que están diciendo la patronal alemana, es que esto no da. Está muy bien la idea del elemento de capitalización, pero no da. Pero bueno, es de lo que se están quejando con mucha razón. Como no es suficiente, y entienden perfectamente que no es suficiente, van a meter, o están proponiendo, esta todavía no está, todavía no ha pasado, todavía no es seguro que esto va a pasar, pero es un ahorro individual desde la infancia. Es decir, van a coger a todos los niños y el gobierno alemán le va a decir, toma, 10 euros cada mes, coge 10 euros cada mes y te los voy a meter en una cuenta privada tuya y lo vamos a capitalizar, lo vamos a ahorrar para que tú cuando tengas 18 años tengas un capital suficiente como para que entiendas que ahorrar es algo positivo, que tienes que ahorrar para tu jubilación y ya tengas un capital inicial con el que empezar. Una vez más, qué idea tan interesante. No sé si es la mejor idea de plantearla, pero es una idea muy interesante. Están diciendo, la forma de salir de aquí es ahorro, la forma de salir de aquí es capitalización y la forma de salir de aquí es invirtiendo. Esto es lo que están diciendo los alemanes. Claro, la parte de los sindicatos están diciendo que no, que les paguen más a los jubilados. Pero por lo menos están intentando, con una de las patas están intentando decir, no, consigue fondos de las rentas. Un poco lo que decía Bastos antes. Bueno, ahorra y cómprate activos que te generen ingresos y con esos ingresos quizá podemos sufragar los gastos. Es un poco la idea general de las reformas del sistema alemán. Ahora bien, quiero deciros que los números no salen ni a tiros, es decir, el sistema alemán va a seguir siendo deficitario. De hecho, esto es lo que os quería contar, el resumen de Alemania, ahora vamos a empezar con otro país, pero el resumen de Alemania es este. Un gasto en pensiones muy alto, pero que no crece. Esto es lo interesante, el nuestro sí crece, el de Alemania no. El segundo punto, un sistema bastante menos generoso que el español. Tercer punto, están viendo problemas, fijaros,
Ellos están viendo unos problemas que nosotros estamos diciendo aquí no pasa nada. Ven problemas y están empezando a introducir elementos que podríamos llamar de capitalización en su sistema de reparto. Y por último, pues lo que ya os he contado, el sistema sigue y seguirá en déficit. Esto no lo arreglan las medidas actuales. De hecho, ya se están pensando en pasar nuevas medidas aquí. Por lo tanto, Alemania, cuidado. Vamos con Suecia. Yo sé que a lo mejor tenía que haber puesto otra foto de Suecia, pero no sé qué me ocurre nada más típico de Suecia. Iba a poner las albóndigas del IKEA, pero no sé si es todavía peor que poner IKEA. Bueno, vamos con Suecia. Suecia probablemente no es la reforma perfecta, pero es la más factible políticamente. Voy a intentar explicar primero qué es la reforma y después por qué creo que es la más factible políticamente en España. Primero vamos cómo funcionaba el sistema sueco. El sistema sueco sufrió una reforma de arriba abajo en el año 94, supongo que lo sabéis, historia reciente de Suecia. Suecia se hace rica siendo capitalista, no con el socialismo nórdico, hasta los años 60. En los años 60 se vuelven locos, como todo lo que funciona pues decae y en algún momento pues llega alguien más amigo de lo ajeno al poder y decide hacer la socialdemocracia. Y con la socialdemocracia se arruinan. Se arruinan y en los años 90 deciden dar un giro de 180 grados y volver a reformas mucho más pro mercado. Entre ellas, el sistema de pensiones. Tenían un sistema de pensiones que era un sistema de pensiones de reparto, ya sabéis qué es, trabajadores actuales, pensionistas actuales, un sistema en el que tenían con detallitos un poquito diferentes, pero un sistema que no era tan diferente al que tenemos ahora, simplemente tenían una pensión para toda persona mayor de 65 años, iban a tener una pensión mínima y luego en función de lo que habías ido aportando al sistema a lo largo de todos los años, ibas a tener lo que yo llamaba el suplemento por ingresos, pues ibas a cobrar más o menos en función de lo que habías cotizado. No tan diferente a lo que tenemos en España. El sistema era muy generoso y el sistema tenía un gasto insostenible. ¿Os suena? ¿Rima con algo de lo que os he empezado a contar antes? Un sistema muy generoso, un gasto insostenible, ¿sí? Un sistema de reparto. Bueno, pues en el año 94 deciden que este sistema, de hecho lo deciden antes, en el 92 empiezan a hablarlo, en el 94 meten la reforma, deciden que este sistema no va, que este sistema va a quebrar y como va a quebrar, mejor cambiarlo ahora. Tuvieron además una crisis gravísima al inicio de los años 90. Y esto es por lo que digo también que en general todas las reformas se hacen siempre en crisis. Mientras la música suena, todos estamos muy contentos. Pero en algún momento la música deja de sonar. Y cuando la música deje de sonar, pues nos damos cuenta de que en algún momento el rey está desnudo, ¿verdad? Cuando baja la marea, el rey está desnudo y decimos, ostras, que no tenemos dinero para pagar nada. Bueno, pues Suecia se encontró en esa situación a inicios de los años 90 y Suecia decidió hacer esa reforma en el año 94. Una cosa interesante, por la que creo, antes de contaros la reforma concreta, por la que creo que puede ser algo que puede funcionar en España, lo que os voy a contar ahora. Fijaros, esta es la tasa de dependencia, esto es la inversa de lo que os he enseñado antes. La tasa de dependencia básicamente es personas mayores de 65 años sobre la cantidad de trabajadores que hay en un país. Como veis, Suecia mete las reformas a su sistema de pensiones cuando ya tiene una sociedad envejecida. Esto es lo interesante. España podría haber metido ahí las reformas y de hecho hay reformas y planes de reforma desde hace 20 o 30 años. No penséis que yo soy el primero que hace estas cosas. Lo que pasa es que ahora ya tenemos una crisis en el sistema de pensiones. Desde hace 20, 30 años estamos diciendo, viene una crisis, no yo evidentemente, pero los economistas estamos diciendo, viene una crisis al sistema de pensiones y no les hizo nadie ni caso. Pero bueno, vamos a hablar de los detalles de España cuando estemos terminando. Lo interesante aquí es que la sociedad ya estaba envejecida y metieron una reforma al sistema de pensiones. Reforma que ha sido, y como voy a intentar justificar, ha sido bastante exitosa. Vamos a ver cómo funciona. Este es probablemente el punto más difícil de entender, el punto más complicado de todas las reformas que os voy a enseñar yo hoy. La de Chile es bastante sencilla, bastante potente y sencilla. Pero esta es más difícil. Primero, tienen un sistema de cuentas que se llaman nocionales. Nocionales es un término que se pide prestado de las finanzas. Bueno, es que esto también es finanzas al final, las pensiones públicas, y tiene que ver con derivados financieros, que ahora mismo no nos interesa demasiado, pero con nocional se quiere decir algo así como virtual, ¿vale? Al que le dedican el 16% del ingreso. Recordad, nosotros le dedicamos el 29%, ellos el 16% a su sistema de cuentas nocionales. Lo primero es que os tengo que decepcionar. Es un sistema principalmente de reparto. Es un sistema en el que sigue primando trabajador de hoy a jubilado de hoy. Por lo tanto, tampoco es el sistema mejor del mundo. Es uno factible y estable, pero no es el mejor sistema del mundo. Esta es la clave. Simula una cuenta individual de ahorro. Básicamente simula una cuenta en la que los trabajadores van diciendo yo aporté tanto dinero al sistema de pensiones, me cobraron este año por
cotizaciones sociales a la pensión me cobraron 10.000 euros. Pues 10.000 euros que se te añaden a tu cuenta. Y el año que viene, pues me subieron un poco el sueldo. Pues cobré 11.000 euros. Pues este año tengo 21.000 euros. Más alguna otra cosa que os voy a contar. Y al final de la vida laboral ves que tienes tropecientos euros, los que sean. Tienes tropecientos euros y no tienes ni un activo. Es decir, no es un sistema, esta es la clave, no es un sistema de capitalización. No está en ningún lado. Pero tienes un reclamo explícito en un lugar. Tienes un reclamo, oye, tengo tantas coronas suecas. Estas coronas suecas me las debe, de alguna manera, durante toda mi jubilación, el Estado sueco. Ahora vais a ver dónde está la clave de todo esto. La clave está en los ajustes que se hace a esa cuenta nacional. Recordad, cuenta nacional, cuenta virtual, cuenta que no existe, cuenta que no son activos en ningún lado. Simple y llanamente es un registro de lo aportado, un registro de lo que me han ido cobrando todos los años por la jubilación. Vamos, que me han ido cobrando, o sea, que me han ido quitando, me han ido robando, hablemos sin subterfugios. Bueno, la clave aquí va a estar en el tipo de interés nocional. Pero antes de eso quiero que veamos qué es el sobre naranja. El sobre naranja es un sobre que te manda todos los años el gobierno sueco y te dice, mira, has hecho estas aportaciones a tu sistema, has hecho estas aportaciones al sistema. Y te informo, fijaros qué diferencia con lo que tenemos ahora mismo con el gobierno que nos está diciendo que hay hucha de pensiones, pero no hay hucha de pensiones, que es un fraude contable, que nos dice que tienen dinero pero no lo tienen, que se endeudan, pero... O sea, ¿qué diferencia? Un sobre, aportaste tanto. Y yo tengo el sueco un poco oxidado, pero he utilizado ChatGPT. Gracias a ti he visto que puedo aprender sueco, que puedo traducir el del sueco sin necesidad de alguien sueco al lado. Y esto es lo que más o menos, nos mandan más información, pero esto es lo que manda el Estado sueco. El Estado sueco te dice, mira, al principio de año tenías un valor en tu cuenta nacional, en la columna central, de 1.200.000 coronas suecas. Durante este año te hemos cobrado tanto, pues eso se te va a añadir al final de año, se te va a añadir a lo que tú tienes. Y además, fijaros que quitando contribuyentes fallecidos, que ahora mismo no me importa, y administración de fondos, tienes un cambio en el valor de 34.000 coronas suecas. ¿Qué es eso? Eso es que se te reconozca de alguna manera que si tú pones coronas suecas del año 2000 no valen los mismos que las coronas suecas del año 2005, que las del 2010, que las del 15, que las del 20. Esto lo hace el sistema de pensiones español, pero un poquito diferente. El sistema de pensiones español, cuando te va a calcular tu pensión, te dice, bueno, actualiza con el IPC todas las bases de cotización anteriores hasta 2 años antes. Actualízalas y así te actualizamos el tipo de interés nacional. Qué interesante es que aquí se hace un poquito diferente. Aquí dijeron, mirad, tenemos un problema, es que si lo actualizamos con el IPC, esto no hay quien lo pague. Así que con el IPC no se va a hacer. Y dijeron, con el IPC no va a ser. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dijeron, tenemos 2 opciones. O lo hacemos ad hoc, lo hacemos todos los años, tenemos que decidir un comité de expertos, el comité de expertos que luego no existe, pero bueno, juntamos un comité de gente y decimos, bueno, ¿sabéis qué? Este año podemos pagar un 1% más de pensiones. O la otra opción es elegir unas reglas. Os pongo aquí a Milton Friedman, porque Milton Friedman era muy famoso por decir que no gobiernen las personas, porque si gobiernan las personas se corrompen, que gobiernen las reglas. Así que pongamos una regla muy estricta, que no puede ser la revaluación con el IPC. ¿Por qué? Porque, bueno, en general, el IPC se desvincula completamente, o sea, tú puedes decir, bueno, han subido mucho los precios y tengo que pagar más de pensiones. Muy bien, pero ¿con qué las pago? Si no han subido las cotizaciones, no tienes con qué pagarlas. Así que eligieron hacer un régimen bastante interesante en el que calculamos una especie de ratio de solvencia. Esto es interesantísimo. El ratio de solvencia, esto para cualquiera que tenga una empresa es relativamente sencillo. Activos sobre pasivos. Dicho de otra manera, si tengo más activos que pasivos, tengo una empresa sana, una empresa solvente, una empresa que tiene equity, que tiene patrimonio propio. Una empresa que simple y llanamente pues si cierra hoy, le queda algo al accionista. Tengo más activos, tengo más cosas de valor en mi balance de los pasivos que tengo. Claro, en un sistema de pensiones esto es un poco raro. ¿Cómo lo calculamos? Pues los activos se calculaban de manera bastante inteligente, simple y llanamente con el valor presente de las cotizaciones. Dicho de otra manera, pues ahora tengo tropecientas mil personas trabajando. Bueno, y estas tropecientas mil personas trabajando, ¿cuánto pagan? ¿Y cuánto esperamos que vayan a pagar en los próximos, si tiene 30 años, pues se jubilará a los 65. Pues en los 35 años que viene, ¿cuánto cobrarán? ¿Cuánto van a cobrar y cuánto van a pagar? Pues esos son los activos del sistema, esos son los que pagan las pensiones. Los pasivos del sistema son los compromisos devengados, que son muy fáciles de calcular. ¿Por qué? Porque tenemos las cuentas nacionales. Ya les estamos diciendo a la gente cuánto han acumulado y cuánto les tenemos que pagar luego. ¿Estáis viendo? ¿Qué forma tan inteligente de diseñar esto? Bueno, pues tenemos activos y pasivos y lo que vamos a tener es que si el ratio es superior a 1, vamos a establecer una regla en la que digamos el interés nocional, es decir, la actualización de cuánto te debo,
va a crecer al mismo ritmo que los salarios. No es exactamente que los salarios, es que las cotizaciones, pero es un poco de andar por casa, pero para que nos entendamos, si los salarios crecen, ¿sabes qué? Los salarios van a pagar más cotizaciones y como van a pagar más cotizaciones, puedo pagar más pensiones. Ese es el tema, puro y duro, no hay más. Ahora bien, cuidado, porque puede ser que el sistema, pues por ejemplo, entremos en una crisis financiera, y si entramos en una crisis financiera, las cotizaciones caen. Si las cotizaciones caen, los ingresos caen. Si los ingresos caen, el ratio se vuelve negativo. Si el ratio se vuelve, menor a 1. Si el ratio se vuelve menor a 1, significa que el sistema está en quiebra técnica. Si el sistema está en quiebra técnica, no tengo con qué pagar. ¿Sí? Está en desequilibrio, y si está en desequilibrio, se echa automáticamente un freno. Se ha echado 3 veces el freno en Suecia. 3 veces. ¿En qué consiste el freno? Pues el freno es algo tan tonto como una reducción del tipo de interés nacional, que puede llegar a ser negativo. Dicho de otra manera, pueden llegar a bajar las pensiones. Pero no depende de que se junte el Consejo de Sabios, no depende de que se junte el Consejo de Ministros, no depende de eso. ¿De qué depende? Única y exclusivamente de estas reglas. Unas reglas que están decididas de antemano, unas reglas que no dependen, en el momento inicial dependerían de la política, pero ahora, y de hecho es bastante técnico esto, pero ahora no dependen de la política. Si tenemos más compromisos que capacidad de atender a los compromisos, se echa el freno, se recortan las pensiones y aquí no hay nada que hablar. ¿Estáis viendo? Qué apasionante, qué interesante. Qué forma de hacer sostenible un sistema de pensiones de reparto sin generar problemas políticos. Los termina generando también de vez en cuando, pero bueno. ¿Y cómo ha funcionado esto? ¿Ha funcionado bien o ha funcionado mal? Pues ha funcionado muy bien. Fijaros, el gasto en pensiones de Suecia, desde el año 80 es esto, hasta prácticamente antes de ayer, y el de España. Oye, pues Suecia ha navegado muchos años bastante bien, tiene un sistema de pensiones que gasta el 7% del PIB. Mucho o poco, pues yo creo que todavía es hasta mucho, porque os voy a enseñar Chile y vais a flipar en colores, pero en principio, oye, pues Suecia, esto va bastante bien la cosa. En España, pues más o menos, fiscalmente estamos hechos un desastre. ¿Qué otras cosas han introducido en Suecia? Bueno, se han introdujeron en el año 94, perdón que ponga ahí 2003, 2003 es el primer año que se paga la nueva pensión, las nuevas pensiones, pero, o sea, no está mal, pero no está del todo bien. Bueno, metieron una pensión que ellos llaman pensión por primas, que es básicamente una pensión de capitalización. Esa pensión de capitalización sí acumula activos, ya no acumula una cuenta nacional, ya no es una cuenta virtual, acumula activos de verdad. Es un componente de capitalización del sistema. Esto probablemente es lo único que es medio factible en España, es decir, bueno, paguemos las otras pensiones de alguna manera con las cuentas nacionales, tiremos el tipo de interés nacional para abajo cuando sea necesario para cuadrar gastos e ingresos y metamos una pequeña parte del ingreso a una cuenta que de verdad sea una cuenta de capitalización de los trabajadores. Por eso digo que Suecia es interesante, no porque sea el sistema perfecto, sino porque es el sistema que políticamente quizás es más factible. Han tenido una alta rentabilidad, yo sé que si aquí hay gurús de las finanzas me van a decir un 7% de alta rentabilidad, bueno, no está mal, o sea, es más o menos la media de la bolsa americana de los últimos 200 años, un 7% real. Pues no está mal, pues eso, pues un 7%. Mejor que tener una acumulación de deudas contra el Estado que te van a impagar, pues mejor eso, 100 veces, evidentemente. Y la tercera es una pensión asistencial, una pensión de pobreza, básicamente, que tiene, pues son detalles, pero bueno, que tiene estas características concretas. Son 825 euros por persona si están casados y aproximadamente es el 27% del salario en Suecia. ¿Es eso mucho o poco? Pues para que os hagáis una idea, más o menos es lo mismo que las pensiones no contributivas españolas. Eso sí, para cobrar toda la pensión aquí tienes que residir 40 años en Suecia. En España son 10. ¿Sí? Es decir, en España te mudas un poco tarde, 10 añitos, 2 consecutivos viviendo, y te dan esa pensión. No es exactamente, pero te dan una pensión equivalente en España. Bueno, el modelo sueco no solamente funciona bien para atrás, sino que las previsiones van a ser que funcione muy bien para adelante. Estos son el gasto estimado que hace la Comisión Europea de pensiones hoy. Fijaros las pensiones en España, ¿eh? Estamos con un jaleo que no veas, insostenibles completamente, pero no pasa nada aquí. Venga, para arriba. 17,5% del PIB, pues 17,5%. ¿Y qué pasa? Ahora vais a ver lo chulo que se pone la gente de izquierdas cuando le dices que no es sostenible esto. Te dices, sí, ¿qué pasa? Bueno. Pues ahí está Suecia, ¿no? Pues bueno, pues la diferencia es mayúscula, ¿no? Las estimaciones son, evidentemente en España, yo creo que quiebra antes de llegar ahí arriba, pero bueno, las estimaciones son esas. Si deshacemos el resto del Estado, pues a lo mejor sí se puede pagar esto. Bueno, resumen de Suecia, antes de empezar con Chile. Sistema insostenible de reparto a sistema sostenible de reparto. ¿Es un buen sistema? No, es un sistema sostenible. El mejor sistema es uno de capitalización, que os voy a enseñar ahora, pero este es un sistema que al menos no nos quiebra.
Y además es un sistema que no está sujeto a vaivenes políticos. Hay una regla, la regla se cumple y a tomar por saco. Bueno, segundo punto, capitalización que complementa el sistema. Por lo menos una pequeña parte de los ingresos de los suecos de verdad va a acumular activos de los suecos. De verdad va a una cuenta que van a ir acumulando capacidad de pago real futura. Y el tercer punto, que también es clave para analizar una potencial reforma del sistema de pensiones español, es que se hace en plena crisis, tanto demográfica como económica. Ya era una sociedad envejecida la sueca, no lo era la española en esos años, hoy sí lo es la española. Es decir, en la siguiente crisis económica que nosotros afrontemos, vamos a tener una situación similar a la de Suecia en el año 94. Una crisis demográfica que ya estamos sufriendo y una crisis económica que todavía no aparece, pero que, vamos, que sí aparecerá. No he sabido qué poner de Chile, pero supongo que mejor que Ikea es Pablo Neruda. Vamos a ver el sistema de pensiones chileno. El sistema de pensiones chileno para mí es el gold standard, para mí es el patrón oro de los sistemas de pensiones. No quiero decir que no haya generado tensiones, ya se han generado muchas tensiones, pero curiosamente creo que ha generado tensiones por lo bien que funciona. Porque si algo no soporta a alguien demasiado de izquierdas, es que algo funcione bien. Y como si funciona suficientemente bien y de verdad saca a la gente de la pobreza, lo saca de su tutela. Y si lo saca de su tutela, no van a estar muy contentos. Evidentemente no están contentos con este sistema, además no lo controlan ellos. Bueno, ¿cuándo modificaron este sistema? Este sistema es muy malo, entre otras cosas, porque lo hizo Pinochet. Pues bueno, es el argumento más tonto imposible. Pero bueno, ahí está, el sistema lo reforma en el año 81 en una crisis económica brutal. En una crisis económica, algún ponente aquí ha hablado de la crisis de los años 80, la crisis de los años 80 en Latinoamérica, en Hispanoamérica, perdón, que luego me regañan. La crisis en Hispanoamérica fue morrocotuda, fue brutal. 2007-2008 fue una broma al lado de la de los años 80. El tipos de interés en dólares, ultra endeudado en dólares, tipos de interés en dólares al 20%, Volcker y Reagan casi mataron a toda la región. Se lo merecieron también, o sea, quiero decir que si te endeudas en dólares, tú verás qué haces. Pero bueno, una crisis económica enorme, pero no había una crisis demográfica, por eso digo que esta reforma es complicada en España, es la mejor, pero es complicada, porque nosotros sí tenemos esa crisis demográfica. Vamos a explicar el sistema de pensiones chileno. El sistema es un sistema de capitalización individual obligatorio, el Estado te obliga a ahorrar. El Estado te dice todos los meses el 13% de tu ingreso, 10% va a ir a una cuenta de capitalización y el otro va a un seguro, bueno, ya eso es un 11%, perdón, es un 11%, y un 2% se va a ir a un seguro de invalidez y de, bueno, asegurarte rentas si te has quedado sin capacidad, vamos, por incapacidad. Entonces, 13% de ingreso. Fijaros qué interesante también, 13% es muy bajo. ¿Cuánto teníamos nosotros? 29, 13 ellos, vaya diferencia. Aquí está la diferencia, si la queréis ver así en gráfico. Oye, que el golpe que nos pegan a nosotros es un golpe increíble. Este golpe no se lo pegan a los chilenos, y no solamente no se lo pegan a los chilenos, sino que además se lo meten en una cuenta de sus activos. No están acumulando un reclamo en abstracto sobre el Estado español, oye, que me tienes que pagar la pensión, ¿y si te mueres a los 66 años? ¿Y si te mueres a los 70 te quedas sin un duro? Pues te jorobas. ¿Sí? Bueno. Segundo punto, primer punto clave, que ya es lo que estoy contando. Se acumulan activos. La rentabilidad del primer fondo que se generó es 7,1% real anual, todavía superior a la que estaba generando el sistema sueco. Fijaros qué interesante, estos son los activos del sistema de pensiones sobre el PIB, los activos disponibles para pagar las pensiones en el futuro. Quiero que tengáis en cuenta una cosa, Chile es un país mucho más pobre que España. La renta per cápita de Chile aproximadamente es la mitad que la española. Bueno, pues con la mitad de ingresos en términos per cápita que los españoles han conseguido acumular un 75% del PIB en activos que van a ser capaces de sostener las pensiones del futuro de los chilenos. ¿Nosotros cuánto? Un 10%. ¡Qué desastre! Somos mucho más ricos, pero en realidad somos... antes el profesor Bastos estaba hablando de la riqueza material, de cuánto ingreso me llega, y la riqueza secundaria, de qué hago con el ingreso. Bueno, pues nosotros somos pobres secundariamente. No hemos sabido utilizar nuestro ingreso para generar el suficiente cantidad de activos para sostener nuestro sistema de pensiones, para sostener las pensiones de los mayores. No hay activos, no hay plata para sostener a los mayores. No hay dinero, no está en ningún lado. Los chilenos sí lo tienen. Los chilenos tienen debajo del colchón, no lo tienen debajo del colchón, lo tienen invertido, bien invertido, el 76% del PIB. ¡Qué barbaridad! Y nosotros el 10%, ¡qué vergüenza! Segundo punto, increíblemente importante, casi tanto como el anterior, desvincula las pensiones del esfuerzo fiscal. ¿Por qué tenemos, otra de las charlas que os han dado aquí,
¿Por qué tenemos una hacienda que muerde? ¿Por qué te muerde? Porque hay que pagar esto. ¿Y con qué pagamos esto? Si no tenemos, que no hay activos, lo acabamos de ver, que no hay plata, pues tiene que morder, la hacienda muerde. Claro, si muerde muy fuerte se vienen aquí a Andorra, pero muerden, que tienen dientes, los tienen. ¿Y por qué tienen los dientes? Porque para pagar esto hay que quitarle dinero a alguien más. Fijaros qué apasionante en Chile. Este es el esfuerzo público, el esfuerzo fiscal, en realidad es el gasto público en pensiones sobre porcentaje de PIB. Mirad dónde está la OCDE, mirad dónde está España y mirad dónde está Chile. Y eso que Chile están haciendo todo lo posible por cargarse el sistema, como no, nuestros queridos amigos de izquierda. Pero fijaros qué apasionante, 3,7% después de una subida muy fuerte y después de que han tomado el país y casi cambian la Constitución. Y casi se cargan este sistema. A esto, a un pelo han estado de cargarse el sistema porque funciona. Pero todavía gastan un 3,7% del PIB. ¡Qué barbaridad! O sea, qué increíble! ¡Qué bonito! O sea, es bonito, sería casi tragicómico si no fuera porque, bueno, porque nosotros somos los que estamos ahí arriba. Bueno, otro tema que también es interesantísimo. Mira, ¿cuántas veces habéis escuchado a los españoles decir somos el país con más esperanza de vida del mundo? Que en realidad somos, creo que, el segundo, después de Japón. Pero no solamente tenemos una buena esperanza de vida, sino que además tenemos uno de los índices, posiblemente en el top 3 o top 5 del mundo, de número de años vividos sanos. Es decir, la sanidad de los españoles es una buena... No, perdón, la sanidad de los españoles es malísima. La situación de los españoles es buena, la sanidad es malísima. Lo que pasa es que la gente mide muy mal eso, pero bueno, eso es otra conferencia. Pero la gente mide mal porque dice, bueno, la esperanza de vida y el sistema sanitario están vinculados. No, pero o sea, no. ¿Vale? Ya está, no, y la próxima conferencia la doy de eso, pero no. Vale. Pero lo apasionante de esto, lo interesante de esto, es ver que nos tienen que obligar a trabajar. Cada vez que nos dicen, ¿sabes qué? La jubilación ahora a los 67. En Alemania, no lo he contado, pero en Alemania están hablando de los 70, trabajar hasta los 70. Pero esto no es voluntario, a trabajar hasta los 70. Así, mano militar, a trabajar, me cago en la leche. ¿Sí? Aquí no hace falta, a los chilenos no hace falta. Esta es la tasa de empleo de los mayores de 65 años en Chile, en la OCDE y en España. Nosotros que que somos tan sanos, nosotros que vivimos tantos años, somos los que menos trabajamos en la tercera edad. Joder. Claro, hombre, con el sistema que hay, claro, mira, los economistas siempre hablamos de incentivos. Si tenemos un sistema de incentivos que me dice, o tú pagas la fiesta, o te pagan la fiesta, ¿tú qué decides? Que me la paguen, ¿sí? Pero vamos, tú y yo y cualquier hijo de vecino. Pues los españoles hacemos lo mismo, no es que seamos más vagos, no, es que tenemos un sistema de incentivos, un sistema de pensiones que nos dice, jubílate pronto para que el siguiente te pague la fiesta, porque tú la estás pagando ahora, ¿sí? Entonces, no trabajamos, no nos da la gana trabajar en la tercera edad. A los chilenos no los tiene que obligar nadie. Los chilenos dicen, si trabajo más, acumulo más pensión. Y acumulo más pensión para cuando de verdad no pueda trabajar. A lo mejor cuando tenga 75 ya no puedo. Pero entre 65 y 75, entre 65 y 70 puedo. Pues trabaja. Anda, qué guay. ¿Y por qué sí deciden trabajar? Porque tienen una cuenta individual donde van acumulando activos. Y además cada año, con interés compuesto, 7% arriba todos los años. Claro, cuando tienes un capital acumulado, un 7% extra, y un 7% extra, y un 7% extra, empieza a gustarte ver tu cuenta, ¿sí? Esto no sé si lo sabéis, pero los que hacen estudios de los brokers online, sabes que cuando la bolsa sube la gente lo ve más. ¿Sabéis por qué? Porque es que soy muy bueno, soy el mejor inversor del mundo. Y cuando baja, no mires. Y cuando baja la gente no mira. Claro, los chilenos empiezan a ver que tienen dinero y dicen, qué guay, ¿por qué me voy a jubilar? Si todavía estoy bien. Los españoles dicen, ¿por qué no me voy a jubilar? ¿Sí? Si me va a pagar la fiesta otro, y si no, voy a pagarla yo, y voy a vivir igual, o mejor. Pues hombre, jubílate. Qué apasionante es esto. ¿Cómo destruye los principios de los que siempre hablabas tú, los principios del trabajo? ¿Sí? Oye, quiero trabajar, quiero mejorarme, quiero superarme. No, cataclac, a jorobar al resto, a que me paguen el resto de la fiesta. ¿Qué jorobado es todo esto? Bueno, otro punto crucial. Y esta parte creo que nunca la habla nadie, y no sé por qué. Creación de un mercado de capitales. Claro, fijaros qué apasionante. Nosotros cogemos el dinero de unos, se lo damos a otros, y el ahorro, ¿dónde está? No hay ahorro.
hay un ahorro hipotético, el nocional que hablábamos antes, cogemos el ahorro de unos, el supuesto ahorro de unos y se lo damos a otros, ¿dónde están los activos? ¿Dónde están los recursos con los que generan? No están. Pues en Chile sí están. De hecho, esta es la capitalización del mercado bursátil en dólares constantes, es decir, para que no me digáis, no, es que hay inflación, no sé qué, que no, están en dólares constantes de la Bolsa de Santiago. Como veis, pues ha crecido mucho. Y eso que veis en los últimos años que no ha crecido mucho tiene que ver con dos cosas. La primera es que pues, ha llegado la izquierda al poder, evidentemente, cuando pasa eso, pues la economía no va bien. Y la segunda es que gran parte de sus fondos de pensiones, sobre todo a partir del año 2005, 6, 7, se han ido al exterior. Lo cual también es súper interesante, porque se han ido al exterior y lo que haces es que desvinculas o desconcentras el riesgo que puedes tener en que el país te lo quemen, que es lo que hicieron, de hecho. No sé si os acordáis, en 2019 quemaron el país entero, se cargaron el metro de Santiago. Porque no les gustaba un sistema de pensiones que funciona como un reloj suizo. Bueno, en cualquier caso, capitalizaron el mercado. Pero, ¿cuál es la gracia de capitalizar el mercado? Es que esto va a hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Que no, bruto, que no. Lo más interesante de todo esto es que incentiva el crecimiento económico. ¿Qué pasa cuando tú tienes un ahorro en la sociedad y lo canalizas a través del mercado de capitales? Que los empresarios tienen más recursos a su disposición. Y si tienen más recursos a su disposición, empiezan, esto es teoría estándar del crecimiento económico, empiezan nuevos proyectos productivos. Y si empiezan nuevos proyectos productivos, contratan a más trabajadores. Y contratan a más trabajadores, hay escasez de trabajadores. Y si hay escasez de trabajadores, les subo el sueldo. Cago en la leche, esto es lo que funciona en las economías. Ya habéis visto que yo en las conferencias me vengo arriba así poquito a poco. Por lo tanto, qué apasionante es ver que esto incentiva el crecimiento económico. Pero bueno, me podéis decir, no, Dani, no, es mentira, no lo ha incentivado. Esto era Chile. Esta es la renta per cápita de Chile contra la renta per cápita de la región, que es América Latina y el Caribe, lo siento, así lo dice el Banco Mundial, no me echéis la culpa a mí. Vale, Hispanoamérica. Fijaros qué apasionante, prácticamente son iguales hasta los años 70. No sé si alguien me dice qué pasó aquí, en Chile. No, patrono, no. Allende, socialismo, es que es un reloj, otro reloj suizo, socialismo, pobreza. Esto es socialismo. Por alguna razón Allende ha pasado como el bueno a la historia. Bueno, esto es la crisis de los años 80, de los que os hablaba antes, que es muy dura, y a partir de ahí mirad qué interesante lo que pasa. Aquí se mete el sistema de pensiones, en el año 81. Mirad qué interesante lo que empieza a pasar a partir de ahí, para arriba. Y Chile es ya un país desarrollado, con problemas, que sí, que todavía le falta para ser Europa, lo que os dé a vosotros la gana. El resto de Hispanoamérica tiene una renta per cápita bastante inferior a la chilena. Es decir, esto ha funcionado, endógenamente ha creado crecimiento económico. ¿Quién, en su sano juicio, no querría meter un sistema de pensiones como el chileno? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la principal crítica que recibe el sistema chileno? Que paga pensiones reducidas. ¿Es esto cierto? Más o menos. Vamos a ver. Si lo medimos como el ratio de reemplazo, esto es lo que la tasa de reemplazo, ya sé que la he explicado 1000 veces, una vez más, último salario que se cobra, pensión a la que tienes derecho. Tanto en el 50% del salario medio como el 100 como el 200, el sistema chileno paga mucho menos que el español y menos que la media de la OCDE. Ahora bien, esto es la principal crítica para cambiarlo. Ahora bien, ya os he puesto esta gráfica. La aportación es reducidísima. Claro, si casi no capitalizas nada de tu salario, es lógico y normal que al día de mañana no te jubiles con mucho dinero. Pero fijaros qué interesante. Yo os propongo aquí un ejercicio diferente. ¿Qué pasa si los chilenos hubieran aportado lo mismo que en España? Esto no es una pregunta retórica, yo lo he calculado. De hecho, lo que he hecho es lo siguiente, voy a decir lo que he hecho. ¿Qué hubiera pasado si con los salarios, es decir, si hubiéramos metido en España el sistema de capitalización chileno? Es un if, yo lo sé, es una conjetura, pero lo que he hecho es decir, bueno, coge el 30%, casi 30% de cálculo, el 28 y pico, antes del MEI, del mecanismo este de saqueo intergeneracional, que lo llaman mal ellos, es saqueo, y antes de eso pagábamos 28 y pico. ¿Qué pasa si un trabajador hubiera aportado durante 30 años eso en el sistema de pensiones español o si lo hubiera hecho en el sistema de pensiones chileno? Bueno, pues lo tengo aquí. Esta es la tasa de reemplazo que tiene ahora mismo esa persona. Es una persona que durante 30 años, desde el año 95 hasta el año 2024, ha cobrado la base promedio de cotización en España, más o menos el salario promedio. En Chile hubiera tenido una tasa de reemplazo del 112%, que quiere decir que cobraría más que antes. Agarraos a la silla, no sé si estáis agarrados a la silla, cobra más que antes.
si hubiéramos tenido un sistema chileno de pensiones con un 30% que nos hubieran quitado casi 30% todos los meses. Esto es lo mismo, pero en euros, ¿cuánto hubiera cobrado? En euros. ¿Cuánto cobra ahora? Pero lo más interesante todavía es que en el sistema chileno, ya lo habéis visto, esto sí es sostenible. Es decir, cobras más dinero y es sostenible, es la leche. O quieres, básicamente, dinamitar la paz social cobrando unas pensiones que no te puedes permitir. Eso es esto versus el sistema chileno. Evidentemente funciona 100 veces mejor el sistema chileno. A pesar de eso, y como os decía antes, pues el sistema chileno funciona. ¿Y cómo funciona? Hay alguien que se va a quejar precisamente porque funciona. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, han metido un componente solidario, voy a ir rápido ya con esta última parte, componente mal llamado solidario, en el que básicamente han metido unas pensiones como las que tenemos en España no contributivas. En realidad es una pensión universal, un poco más grande que la nuestra, pero bueno, a grandes rasgos es más o menos lo mismo. Y, claro, evidentemente ha empezado a incrementar algo el gasto en pensiones. Esto que os he puesto antes, fijaros, esto que estaba aquí debajo del 3%, ahora está en el 3,7%. Resumen del sistema chileno, y vamos finalizando. Estabilidad presupuestaria. Bien, ¿no? Queremos estabilidad presupuestaria. Ingreso alto de jubilados. Pues se supone que esto es lo que quiere el sistema de pensiones español. Pues bien también, ¿no? ¿Cuánto es el ingreso de los jubilados chilenos? Este es el ingreso de los mayores de 65 años en porcentaje del ingreso del resto de población. En Chile, 94%. En España, con lo que han cotizado. En España, el 99%. Y esto va a caer en picado, porque no hay Dios que lo sostenga. Este no tiene por qué caer. Y por último, desarrollo económico. Sí ha traído desarrollo económico al país. España podría ser Andorra, no sé. ¿Vale? Bueno, pero yo os he prometido, he empezado hablando de una historia de miedo. Y voy a acabar con la historia de miedo. ¿Qué hemos hecho en España? ¿Qué reformas hemos hecho en España? Hemos visto todo el jaleo que han hecho otros países. Hemos visto que hay algo que funciona bastante bien, muy bien, que es Chile, algo que salva las castañas del fuego, que es Suecia, y algo que no funciona, que es Alemania. ¿Y nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues nosotros, ¿qué camino hemos tomado? ¿Este camino tan bonito? ¿O vamos a ser, no sé, Nigeria? Pues vamos a Nigeria, nos guste o no nos guste. Bueno, hemos hecho 1 millón de reformas paramétricas para ir constantemente reduciendo las pensiones desde el año 85. Pero me interesa fijarnos en las últimas desde el año 2010. Se hicieron 2 reformas, esto es bastante interesante porque una las hizo Zapatero y otra las hizo Rajoy, y metieron varias cosas bastante interesantes. Lo primero, un factor de sostenibilidad, algo lógico. Si vivimos más años, tendremos que adaptar las pensiones a la cantidad de años que vivimos. Resulta que un jubilado promedio en el año 75 vivía 15 años cuando se jubilaba, ahora vive 23. ¿Tiene sentido, no, adaptar esto? Pues no lo adaptes, tira para adelante, si esto no pasa nada. Bueno, pues no pasa nada, pues las pensiones se van a la nube. Metieron un factor de sostenibilidad con muchísimo oposición de sindicatos. Metieron otra cosa todavía mejor, que es el índice de revalorización de pensiones. Se abandonó la revalorización por IPC y se metió una revalorización en función de la marcha de ingresos y los gastos del sistema de pensiones. Muy parecido al modelo sueco, sin interés nocional y todo ese jaleo que os he contado antes, pero realmente esta reforma era una buena reforma, una reforma que hubiera evitado que el gasto se hubiera ido a las nubes. Pero, como toda cosa buena que se hace, dura poco. Yo he puesto ahí que dura 3 años, en realidad son 4, pues 14 y 17 incluidos. Duró esos 4 años y encima esos 4 años fueron de inflación bajísima, por lo tanto, encima no se aplicó esto bien. ¿Por qué dura tan poco? Porque a nada que cambias cualquier cosita, pasa esto. ¿Sí? Todo el mundo se asusta. Y esta gente cuando se asusta vota, y cuando vota, pues ganan unos, que dicen que no pasa nada. ¿Vale? Entonces, reforma de 2021-2023, esto es como mi ley, pero a la inversa. Factor de sostenibilidad, fuera, que gastemos más, a tomar por saco. Índice de revalorización de pensiones, fuera, a gastar más, a tomar por saco. Y luego metieron un mecanismo de equidad intergeneracional que, como os he contado antes, es un simple recargo a los trabajadores, que lo hubieran llamado mecanismo de saqueo intergeneracional. Y una cuota de insolidaridad, que es básicamente todavía recargar más los salarios. Dicho de otra manera, que lo que hemos hecho antes, ya hemos visto que esto no se sostiene, que tenemos un gasto brutal, que tenemos una redistribución increíble. Las reformas de 2011-13 bajaban gasto. Estas reformas no solamente no bajan el gasto, sino que el ingreso del sistema, es decir, lo que nos quitan a los que estamos trabajando, se nos va a las nubes. Y como no podía ser de otra manera,
Esto es el déficit cada año de la parte contributiva del sistema de pensiones. A esto le metemos otros 10.000 y pico millones de la parte no contributiva, esto ya es un jaleo de dimensiones proporcionales. Pero no pasa nada porque los trabajadores van a hacer más esfuerzo. Que paguen los trabajadores, bueno, pues no sé, ya estamos pagando bastante, ¿no? Esto es lo que se está contando durante toda la charla. Estos son los cuánto pagan solamente para el sistema de pensiones, no son todas las cotizaciones sociales, pero cuánto pagan para el sistema de pensiones en cada país, y como veis, pues en España pagamos bastante. Esto es el gasto en pensiones sobre PIB, deberíamos ser estos, podríamos ser estos, pero somos estos, ¿sí? Y evidentemente esto se transforma en unas pensiones públicas que están lastrando los presupuestos públicos. Tenemos una irresponsabilidad fiscal que da igual el color del gobierno, aquí se gasta como que no hay mañana, ¿sí? Se gasta siempre, siempre, mucho más de lo que se ingresa, sin tener demasiado en cuenta el futuro y quién va a pagar la fiesta esta. ¿Y qué nos dicen nuestros queridos amigos de la izquierda? Está todo bien, todo en llamas, y bueno, está todo bien, circule, aquí no hay nada que ver, está bien, está bien. Fijaros qué interesante lo que nos dice aquí el bueno de... Este es el listo, por lo que quiere decir es el malvado, porque si lo entiende... ¿Qué nos dice aquí Mato? Nos dice, bueno, a ver, hemos hecho unas reformas, destinaremos un 23% más de pensiones que antes. Y, ¿sabéis qué? Que no te líen, hombre, que son excelentes noticias y no hay problemas de sostenibilidad. ¡Qué cara dura! De cemento armado, vamos, de central nuclear de contención, vamos, de lo que nos ha estado hablando antes Alfredo. Bueno, apasionante. Pero espérate, que vienen más curvas. Las aportaciones a los planes de pensiones privados se han reducido drásticamente. Esto también es una buena noticia. Todo el mundo, para intentar mantener su sistema de pensiones, va para allá. Nosotros redoblamos la apuesta y vamos para allá. El precipicio está ahí. ¿Cuánto tardo en caerme? Me mato ya. ¿Sí? Esto es España. Esto es España. Esto es la España del año 2025. Soluciones, y ya me prometo que termino, que me he pasado un poquito, perdonadme. La más suave de todas, la más suavecita, recuperar la reforma del 2011-13. Parecernos un poquito a Suecia. La siguiente, parecernos del todo a Suecia. Las cuentas nacionales. ¿Por qué son mejores las cuentas nacionales incluso si hacen algo parecido a lo de arriba? Porque introducen un elemento de conexión entre lo que has cotizado y lo que vas a recibir. Oye, ¿cuánto metí yo al sistema y cuánto estoy sacando de él? ¿Sí? Hay una relación directa, es decir, a lo mejor generas algo de conciencia social y todo ese ejército de jubilados empieza a entrar en razón. Y el último es que introduzcamos, sabe Dios cómo, en el jaleo que tenemos hoy en día, que estamos a menos de un paso de quebrar, meter un sistema de capitalización del tipo chileno en España. No sé cuál va a ser la salida real a esto. Esto, por desgracia, no depende de factores económicos ni técnicos, depende de factores políticos. Lo que yo sé y lo que estoy seguro es que esto no se sostiene. Y no se va a sostener o por las buenas o por las malas. ¿Qué significa por las buenas? Por las buenas es que se haga algo de esto antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué significa por las malas? Por las malas es a la griega. A la griega es quiebras, y después de quebrar bajan las pensiones un 40%, así, de golpe, pero de un día a otro, vamos, iba a decir una barbaridad, y sin mucha, no, me callo, dale. Todo esto es una parte de un montón de informes que estamos realizando en la Universidad de las Hespérides y que si os queréis descargar, ver, analizar todos estos gráficos y muchos otros que tenemos aquí metidos, podéis meteros en ese código QR. Sin más, me despido, mil gracias por la paciencia y nos vemos pronto.